Título sugerido: El viaje a la sombra. Despierta tu verdadero ser. Imagina despertar un día con la inquietante certeza de que la vida que has estado viviendo no es realmente tuya. Que cada decisión que has tomado, cada creencia a la que te aferras e incluso los deseos que te impulsan, puede que no hayan nacido de lo más profundo de tu ser, sino de las expectativas, el condicionamiento y las influencias invisibles del mundo que te rodea. Piénsalo por un momento. ¿Qué parte de tu identidad es un reflejo de tu yo auténtico y cuánto es una máscara cuidadosamente construida, moldeada por presiones externas? ¿Con qué frecuencia sientes que simplemente estás interpretando un papel? ¿Que vives según un guión escrito por la sociedad, por tu crianza o por los miedos que susurran en el fondo de tu mente? Hoy nos embarcamos en una exploración de una de las ideas más profundas de Carl Jung, la noción de que la vida no comienza verdaderamente hasta que te encuentras a ti mismo. Pero, ¿qué significa realmente encontrarse a uno mismo? ¿Se trata simplemente de ganar autoconciencia o hay un proceso más profundo y transformador en juego? Quédate conmigo, porque a medida que descubramos las fuerzas ocultas que moldean tu identidad, verás por qué la mayoría de las personas nunca se encuentran realmente, y lo más importante, cómo puedes liberarte tú. La realización final que discutiremos es la más poderosa de todas. Tiene el potencial de cambiar no solo la forma en que te ves a ti mismo, sino la forma en que interactúas con la realidad. Carl Gustav Jung fue un pionero de la psicología profunda, un pensador que se aventuró más allá de las teorías tradicionales de la mente para explorar los vastos reinos ocultos del inconsciente. A diferencia de muchos psicólogos de su tiempo, Jung no creía que el bienestar mental se tratara simplemente de ajustarse a las normas sociales. En cambio, vio el crecimiento psicológico como un viaje hacia la individuación, el proceso de convertirse en el ser más auténtico posible. Pero aquí está la cruda realidad. La mayoría de las personas nunca emprenden ese viaje. Permanecen atrapadas dentro de una versión de sí mismas, que ha sido esculpida por influencias externas. Viven según las expectativas, nunca cuestionando si la vida que llevan está verdaderamente alineada con quienes son. Buscan validación en el mundo exterior, creyendo que la felicidad proviene de la aprobación, del éxito material o de encajar en el grupo. Sin embargo, en el fondo existe un desasosiego silencioso, una sensación inquebrantable de que algo falta. Jung creía que la verdadera vida comienza cuando dejamos de huir de nosotros mismos. Pero antes de que podamos hablar sobre lo que realmente significa encontrarse, primero debemos comprender qué impide que la mayoría de las personas lo logren. Desde el momento en que entramos en este mundo somos condicionados. Se nos dan nombres, identidades y roles predefinidos. Se nos enseña qué es aceptable y qué no, qué se recompensa y qué se castiga. Este proceso es tan sutil y gradual que rara vez lo cuestionamos. Nos adaptamos, nos conformamos, y con el tiempo aprendemos a suprimir partes de nosotros mismos que no se alinean con las expectativas que otros han puesto sobre nosotros. Piensa en tu infancia. ¿Hubo momentos en los que te expresaste libremente solo para encontrarte con la desaprobación? Quizás te dijeron que fueras realista, que dejaras de ser tan sensible o que ciertas emociones y deseos eran inapropiados. Lentamente aprendiste a ocultar esas partes de ti, a guardarlas donde nadie pudiera verlas, y al hacerlo comenzaste a construir una máscara, lo que Jung llamó la persona. La persona es el rostro que presentamos al mundo, nos permite funcionar en sociedad, navegar relaciones y ganar aceptación. Pero aquí está el problema. Cuanto más nos identificamos con esta máscara, más perdemos el contacto con nuestro verdadero ser. Comenzamos a creer que somos la persona, olvidando que hay algo mucho más profundo debajo de ella. Y luego está la otra cara de la moneda, la sombra. Si la persona es lo que mostramos al mundo, la sombra es lo que escondemos de él. Consiste en todo lo que hemos rechazado o suprimido dentro de nosotros mismos. Nuestros miedos, nuestros deseos inconfesables, nuestras vulnerabilidades e incluso nuestras fortalezas ocultas. Y aquí es donde se pone aún más profundo. La sombra no desaparece simplemente porque nos negamos a mirarla. Al contrario, opera bajo la superficie, influyendo en nuestros pensamientos, nuestros comportamientos e incluso nuestras reacciones emocionales. Las partes de nosotros mismos que rechazamos no se van, se manifiestan de maneras inconscientes, a menudo en forma de proyección. ¿Alguna vez te ha desagradado intensamente a alguien sin entender completamente por qué?
¿Alguna vez te has sentido provocado por ciertos comportamientos en otros que parecen desencadenar una fuerte reacción emocional? Jung creía que cuando nos perturban las cualidades de otras personas, a menudo es porque esas mismas cualidades existen dentro de nosotros, ocultas en nuestra propia sombra. Pero, ¿y si te dijera que dentro de la sombra yace la llave para el verdadero autodescubrimiento? ¿Que las partes de ti que has suprimido e ignorado no son tus enemigos, sino las piezas faltantes de tu totalidad? La gran revelación de Jung fue esta. El crecimiento psicológico no se trata de eliminar la sombra, se trata de integrarla, se trata de mirar en las profundidades de tu propio inconsciente y enfrentar lo que has negado. Porque cuando lo haces, desbloqueas una fuente profunda de poder personal, autenticidad y libertad. Aquí es donde comienza el verdadero viaje. ¿Estás listo para confrontar la verdad de quién eres? ¿Para liberarte de las ilusiones que te han moldeado? Porque lo que viene a continuación desafiará todo lo que pensabas saber sobre ti mismo y abrirá la puerta a una vida que es verdaderamente tuya. La mayoría de la gente pasa por la vida creyendo que ya saben quiénes son. Se definen por su nombre, su trabajo, su cultura, sus experiencias pasadas. Pero, ¿y si te dijera que tu identidad es mucho más compleja de lo que crees? ¿Que el yo que crees ser es solo una construcción superficial, una fracción de una realidad mucho más profunda? Carl Jung creía que dentro de cada individuo existe un mundo oculto. Un paisaje interior vasto e intrincado lleno de recuerdos olvidados, emociones reprimidas, deseos no reconocidos y un potencial sin explotar. Y la clave para encontrarte verdaderamente no está en construir una nueva identidad, sino en descubrir lo que ha sido enterrado dentro de ti. Tomemos un momento para reflexionar. ¿Alguna vez has sentido un anhelo profundo e inexplicable por algo más? ¿Una sensación de que hay una versión más grande de ti esperando emerger? Esto no es solo imaginación, es la voz de tu mente inconsciente llamándote a algo más grande. Jung se refirió a este proceso como individuación. Él creía que la verdadera realización no proviene de conformarse con las expectativas externas, sino de integrar todos los aspectos de nosotros mismos, lo bueno, lo malo, la luz y la oscuridad. Pero antes de que podamos integrar estas partes, primero debemos enfrentarlas. Y aquí es donde la mayoría de la gente se detiene. ¿Por qué? Porque enfrentarse a uno mismo es incómodo. Requiere mirar aspectos de tu personalidad que has ignorado durante mucho tiempo. Exige que cuestiones creencias arraigadas, desafíes tus miedos y confrontes los conflictos internos que han moldeado tu vida. Piénsalo. ¿Con qué frecuencia evitamos el silencio? ¿Con qué frecuencia nos distraemos con el trabajo, las redes sociales, el entretenimiento o cualquier cosa que nos impida sentarnos a solas con nuestros pensamientos? Esta distracción constante no es accidental, es un mecanismo de defensa. Una forma de evitar las preguntas profundas que persisten bajo la superficie. Pero no importa cuánto intentemos evitarlos, estos aspectos ocultos de nosotros mismos no desaparecen. Aparecen de maneras inesperadas. A través de la ansiedad, el autosabotaje, las relaciones insatisfactorias o una sensación persistente de estar perdido. Jung creía que nuestra mente inconsciente siempre nos está hablando, pero hemos aprendido a ignorar sus mensajes. Sin embargo, si comenzamos a prestar atención, comenzamos a ver patrones. Comenzamos a notar cómo nuestras heridas más profundas influyen en nuestras elecciones, cómo nuestros deseos reprimidos moldean nuestros comportamientos y cómo las cosas que más tememos a menudo contienen las lecciones más grandes. Consideremos un ejemplo simple pero poderoso: el miedo al rechazo. Muchas personas pasan por la vida aterrorizadas de ser juzgadas o abandonadas, buscan aprobación, evitan el conflicto y suprimen sus verdaderos pensamientos para mantener la armonía. ¿Pero de dónde viene este miedo? ¿Se trata realmente de las opiniones de los demás o proviene de algo más profundo? Quizás una vieja herida, una experiencia de la infancia, un momento en el que se sintieron invisibles o indignos. Jung argumentaría que este miedo no es solo una emoción, es un aspecto de la sombra del ser que no ha sido completamente reconocido. Y hasta que sea traído a la luz, continuará controlando las acciones de uno desde detrás del telón. Pero aquí está lo increíble. Cuando finalmente enfrentamos estas partes ocultas de nosotros mismos, pierden su poder sobre nosotros. Imagina por un momento cómo se sentiría vivir sin miedo al juicio. Hablar tu verdad sin vacilación. Tomar decisiones no basadas en lo que otros esperan,
sino en lo que resuena profundamente dentro de ti. Este es el poder de la individuación. No se trata de convertirse en alguien nuevo, se trata de convertirse en más de quien realmente eres. Pero ¿cómo comenzamos? ¿Cómo descubrimos las fuerzas inconscientes que dan forma a nuestras vidas? Jung creía que una de las formas más poderosas de acceder al inconsciente es a través de los símbolos, los sueños y la introspección. Vio los sueños como mensajes del ser profundo, revelando verdades ocultas sobre nuestra psique. También enfatizó la importancia de la expresión creativa, el arte, la escritura, la música y otras formas de autoexploración como formas de acceder e integrar la mente inconsciente. Pero quizás el paso más importante es simplemente este: la conciencia. En el momento en que comienzas a cuestionar tus pensamientos, tus reacciones y tus creencias más profundas, ya estás dando los primeros pasos hacia la transformación. En el momento en que dejas de huir de la incomodidad y comienzas a enfrentarla con curiosidad, comienzas a reclamar tu verdadero yo. Porque aquí está la verdad. La mayoría de las personas viven toda su vida como extraños para sí mismos. Siguen los caminos trazados para ellos, nunca dándose cuenta de que tienen el poder de elegir algo diferente. Suprimen su verdadera naturaleza, nunca dándose cuenta de que su mayor fortaleza reside en abrazar todo lo que son. Pero tú no tienes que ser una de esas personas. Tienes el poder de liberarte de las ilusiones que te han retenido, de despojarte de las capas de condicionamiento y miedo que te han impedido experimentar la vida plenamente, de entrar en la plenitud de quien eres, sin miedo y sin disculpas. Y en la siguiente parte vamos a explorar algo aún más profundo: los arquetipos ocultos dentro de ti. Estos patrones antiguos, enterrados profundamente en tu psique, tienen la llave para desbloquear tu mayor potencial. Lo que estás a punto de aprender puede cambiar la forma en que te ves a ti mismo para siempre. Si el viaje para encontrarse a uno mismo fuera tan simple como tomar una decisión, todos estarían viviendo ya en completa alineación con su verdadera naturaleza. Pero como hemos visto, el proceso es mucho más complejo. No se trata solo de elegir quién queremos ser, se trata de descubrir las fuerzas que nos han moldeado, enfrentar las partes de nosotros mismos que hemos rechazado e integrarlas en una identidad completa y auténtica. Pero aquí hay una pregunta crucial. ¿Por qué nos sentimos atraídos por ciertos comportamientos, deseos o miedos? ¿Por qué repetimos los mismos errores o caemos en los mismos patrones, incluso cuando intentamos cambiar? La respuesta de Carl Jung fue revolucionaria. Él creía que dentro de cada ser humano existen patrones universales, planos psicológicos profundamente arraigados, que influyen en nuestros pensamientos, emociones y comportamientos de maneras que a menudo no entendemos completamente. Él llamó a estos patrones arquetipos. Jung argumentó que los arquetipos son imágenes colectivas antiguas almacenadas en lo que llamó el inconsciente colectivo, un nivel de la psique compartido por todos los seres humanos, heredado de las experiencias de nuestros antepasados. Estos arquetipos dan forma a nuestra identidad personal, nuestras relaciones e incluso la forma en que percibimos el mundo. Piensa en las historias que se han contado a lo largo de la historia: el viaje del héroe, el sabio mentor, el villano sombrío, el niño inocente. Estos personajes aparecen en mitos, religiones, literatura e incluso en nuestros sueños. No son solo ficticios, representan fuerzas psicológicas que existen dentro de todos nosotros. Y nos demos cuenta o no, estos arquetipos están constantemente en juego en nuestras vidas. Por ejemplo, considera el arquetipo del héroe. Esta es la parte de ti que anhela un propósito, que se siente llamada a algo más grande. Es la parte de ti que busca superar obstáculos, hacerse más fuerte y lograr una versión superior de ti mismo. Pero este arquetipo no existe en aislamiento. Siempre está acompañado por la sombra. La sombra, como discutimos anteriormente, representa los aspectos reprimidos y ocultos del ser. Es la parte de ti que contiene tus miedos, tus debilidades e incluso tu potencial sin explotar. En los mitos, el héroe debe confrontar a la sombra, a menudo simbolizada como un monstruo, un enemigo o un gran desafío, antes de que pueda evolucionar verdaderamente. Ahora llevemos esto a la vida real. ¿Alguna vez has tenido un momento en el que sabías que necesitabas cambiar, pero algo dentro de ti se resistía? Un momento en el que tuviste la oportunidad de entrar en una versión más grande de ti mismo, pero el miedo, la duda o el autosabotaje te detuvieron? Esta es la batalla entre el héroe y la sombra desarrollándose dentro de ti. El error que comete la mayoría de la gente es tratar de suprimir la sombra en lugar de entenderla.
Pero Jung creía que la verdadera transformación ocurre cuando integramos la sombra, no rechazándola sino aprendiendo de ella. Digamos que luchas con la duda sobre ti mismo. En lugar de ignorarla o fingir que no existe, Jung te animaría a preguntar: ¿de dónde viene esta duda? ¿Es verdaderamente tuya o fue plantada en ti por experiencias pasadas, expectativas sociales o las voces de otros? ¿Qué lecciones encierra? Podría ser que dentro de tu duda haya en realidad una fuerza oculta, como la humildad, la introspección o la capacidad de ver las cosas desde múltiples perspectivas. Cuando comenzamos a ver nuestras luchas no como debilidades, sino como mensajes del inconsciente, todo cambia. Pero los arquetipos van más allá del héroe y la sombra. Hay muchas otras fuerzas dentro de nosotros, cada una con su propio papel en la formación de nuestra identidad. Una de las más poderosas es el arquetipo del ánima y el animus. Jung creía que dentro de cada hombre existe un lado femenino oculto, el ánima, y dentro de cada mujer existe un lado masculino oculto, el animus. Esto no se trata de género en el sentido físico, sino del equilibrio de energías dentro de nosotros. El ánima representa la intuición, la emoción, la creatividad y la conexión profunda con el inconsciente. El animus representa la lógica, la estructura, la disciplina y la asertividad. Cuando estas dos fuerzas están en equilibrio, una persona se siente completa. Pero cuando están desequilibradas, surge el conflicto interno. Por ejemplo, un hombre que rechaza su ánima puede tener dificultades para expresar emociones, temiendo la vulnerabilidad como una debilidad. Una mujer que rechaza su animus puede tener dificultades para afirmarse, sintiéndose vacilante para tomar el control de su propia vida. Pero cuando estas energías se abrazan en lugar de suprimirse, se convierten en una fuente de inmensa fuerza. Y esto nos lleva a una de las verdades más importantes que Jung descubrió. Para encontrarte a ti mismo debes abrazar todas las partes de ti mismo. La luz y la oscuridad, lo masculino y lo femenino, lo conocido y lo desconocido. La individuación no se trata de convertirse en algo diferente, se trata de volverse íntegro. Pero hay una pieza final en este rompecabezas. Una última revelación que une todo. Y es quizás la más poderosa de todas. Porque el mayor obstáculo para encontrarte a ti mismo no es solo el miedo, la duda o el condicionamiento externo. Es algo mucho más profundo. Algo oculto en la estructura misma de cómo percibimos la realidad. Y en la siguiente parte vamos a descubrirlo. Lo que estás a punto de escuchar desafiará todo lo que pensabas saber sobre ti mismo, y puede que cambie tu vida para siempre. A lo largo de este viaje hemos explorado las fuerzas ocultas que dan forma a tu identidad, las máscaras que usas, la sombra que reprimes y los arquetipos que influyen en tus pensamientos y comportamientos. Pero ahora debemos confrontar la ilusión más profunda de todas, la ilusión del yo. Verás, la mayoría de las personas pasan por la vida asumiendo que su identidad es fija, que son un solo ser inmutable que se mueve a través del tiempo, moldeado por recuerdos y experiencias. Pero Jung, junto con muchos grandes filósofos y místicos, entendió algo radical. El yo no es una entidad estática, es fluido, siempre cambiante, y mucho más grande de lo que nos han hecho creer. ¿Qué pasaría si la versión de ti con la que te identificas en este momento es solo un fragmento de algo mucho más grande? ¿Qué pasaría si la persona que crees que eres es solo una expresión de una conciencia ilimitada que ha estado evolucionando durante siglos, a través de vidas, a través de la sabiduría y la experiencia heredadas? Jung exploró esta idea a través del concepto del sí mismo. No el pequeño yo impulsado por el ego que se aferra a etiquetas y miedos, sino el verdadero ser. La totalidad de quién eres más allá de las ilusiones de la identidad. Y esta realización es tanto liberadora como aterradora, porque significa que todo lo que has creído ser, todos los miedos, las limitaciones, las historias que te cuentas a ti mismo, no son la verdad completa. Es meramente una construcción, un marco temporal construido por la mente. Y aquí está la verdad más poderosa de todas. No eres solo un ser aislado moviéndose por la vida. Eres un vasto campo interconectado de conciencia, llevando dentro de ti la sabiduría de generaciones, la profundidad del inconsciente y el potencial para una transformación que está más allá de la imaginación. Pero si esto es cierto, ¿por qué nos sentimos tan limitados? ¿Por qué experimentamos sufrimiento, duda y miedo? La respuesta yace en el ego. El ego no es el enemigo, es simplemente la parte de la mente que crea una sensación de separación.
Es la voz en tu cabeza que dice, yo soy esto y no soy aquello. Construye muros, define fronteras y te mantiene atado a patrones familiares. Y aunque el ego tiene un propósito, es también el mayor obstáculo para el autodescubrimiento. Porque en verdad, no estás limitado a una sola identidad. Eres un ser en constante evolución. Y en el momento en que dejas de aferrarte a la idea de quién crees que eres, desbloqueas posibilidades infinitas. Pero, ¿cómo haces esto? ¿Cómo vas más allá de la ilusión del yo y entras en la plenitud de tu existencia? Jung ofreció un camino. Uno que requiere coraje, introspección profunda y una voluntad de rendir todo lo que pensabas saber sobre ti mismo. Primero, abraza lo desconocido. La mayoría de la gente teme lo desconocido porque representa incertidumbre. Pero lo desconocido es donde ocurre el crecimiento, es donde ocurre la transformación. Cuando dejas de resistirte a los misterios dentro de ti y en cambio te inclinas hacia ellos con curiosidad, comienzas a ver el mundo y a ti mismo con nuevos ojos. Segundo, suelta el apego a las etiquetas. No eres solo tu nombre, no eres solo tu trabajo, tu pasado o tu personalidad. Eres algo mucho más allá de la definición. Cuando dejas ir las identidades rígidas, creas espacio para que surja algo más grande. Tercero, escucha al inconsciente. Tus sueños, tus instintos, tus intuiciones profundas. No son aleatorios. Son mensajes del sí mismo guiándote hacia la totalidad. Cuanto más sintonices, más comenzarás a reconocer patrones, sincronicidades y señales que te llevan hacia tu verdadero camino. Y finalmente, ríndete al proceso. Encontrarse a uno mismo no es un destino, no es algo que logras y luego olvidas. Es un viaje continuo, un despliegue de capas cada vez más profundas de verdad. Y aquí está la revelación suprema. Nunca estuviste realmente perdido. Siempre has estado aquí. El ser que has estado buscando ha estado dentro de ti todo el tiempo, esperando ser recordado. Así que ahora la elección es tuya. Continuarás viviendo como un fragmento de quien realmente eres, atado por viejos miedos e ilusiones, o darás un paso adelante hacia lo desconocido, abrazando al vasto e ilimitado ser en el que estabas destinado a convertirte, porque la vida no comienza verdaderamente hasta que te encuentras a ti mismo. Y ahora ya conoces el camino. Gracias por ver.